los mapas están cambiando un poco también de color y de tonalidad en América y sobre todo en Centro y Sudamérica. ¿Por qué digo esto? Porque quien vivió la coalición creada a partir del año 2000, de ahí en adelante, con el ascenso al poder tanto de Hugo Chávez como la llegada al poder de Rafael Correa, como la entrada en juego de Evo Morales, Daniel Ortega en Nicaragua, cuando entró también en la política en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, estoy diciendo no el año 2000, sino del 2000 en adelante, ¿no? Varios de estos presidentes llegaron de una forma u otra, más democráticamente, menos democráticamente como Hugo Chávez, aferrándose al poder, antidemocráticamente de ahí en adelante, ¿verdad? Siempre hay que remarcar, sí, llegó democráticamente al poder en el 98, con una aplastante mayoría, por eso siempre digo que hay que tener tanto cuidado, tantísimo cuidado con respecto a quién apoyamos, a quién respaldamos, a quién le concedemos demasiado poder, porque eso se termina virando en nuestra contra. No todos los dictadores han llegado a sangre y fuego. Muchísimos dictadores han llegado por las urnas y ya hemos referido aquí muchísimos ejemplos de esto. Después de eso, y con por supuesto Fidel Castro en Cuba, comenzó a crearse esta famosa coalición del socialismo del siglo XXI. Algunos más entusiastas, otros menos, pero lo cierto es que existía una especie de coalición. Bueno, ahí crearon todo este movimiento y las organizaciones, el ALBA, que ahora se llama ALBA TCP, después le pusieron el TCP, antes se llamaba solamente ALBA, ¿verdad? Y parecía que había una solidificación ideológica y un crecimiento, una expansión del socialismo que ellos le comenzaron a llamar. De hecho, el padre del término fue Hugo Chávez. Quizás no, pero por lo menos fue quien lo popularizó, lo del el socialismo del siglo XXI. ¿En qué ha quedado todo esto? Bueno, pues ahora mismo ese sueño, ¿verdad? Esa utopía maravillosa de ellos ha terminado dándose de bruces con la realidad. Era sencillamente un movimiento circunstancial respaldado por dictaduras que han ido perdiendo respaldo, que han ido perdiendo legitimidad, que han ido perdiendo incluso respaldo interior, no diga ya usted en la arena internacional, sino a nivel doméstico. Han ido cambiando muchos puestos y muchos jugadores dentro de estos países y pues ha terminado desmoronándose. El principal caso, y a donde quiero ahondar directamente, es en la ruptura y lo que representa para la región y para las alianzas de la región, la ruptura entre la dictadura de Daniel Ortega y la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Cuando hace muy poco fueron a celebrar los 45 años de Revolución Sandinista y demás, y había una gran fanfarria en Nicaragua, Brasil no envió a su embajador. Nicaragua consideró este desplante diplomático grave y comenzó una especie de ruptura final que ya se había venido anunciando por diferentes diferencias, valga la redundancia. Pero en los últimos tiempos, justamente a raíz durante el último mes de las elecciones presidenciales en Venezuela y de la mediación, pero en la práctica no reconocimiento de Luis Ignacio Lula da Silva, de Nicolás Maduro como ganador, como triunfador, pues esto le ha servido a Daniel Ortega como una especie de acicate, como una especie de leña para ese fuego, hasta lo que acaba de pasar ahora mismo. Permítame ponerles este fragmento, vamos a poner dos materiales al respecto y después vamos a poner a Díaz-Canel estableciendo la línea divisoria también con respecto a cuál es su puesto. Sí, sabemos que es un puesto a dedo. Dicho esto, ¿cuál es su puesto en esta especie de trifulca? Y vamos a ver lo que representa esto para la región y lo que representa para Cuba y para Venezuela. Comenzamos con Daniel Ortega. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rompió su relación con Brasil y tildó al mandatario brasileño Lula da Silva de arrastrado. Fue durante una cumbre virtual con el jefe de Estado de Alianza Bolivariana, en donde el presidente de Nicaragua criticó a Lula por su posición crítica sobre el resultado de las elecciones celebradas el 28 de julio y aseguró que por ahora el brasileño es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una reacción brutal y cobarde por no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Por cierto, más adelante le vamos a tener la última declaración de Nicolás Maduro. Va a ver qué joya. A lo que nos referimos en particular es a lo que esto significa en términos del aislamiento al que va a estar sometido Nicolás Maduro y su dictadura golpista, ¿verdad? Ilegítima completamente,
En caso de que esto siga prolongándose más allá del próximo 10 de enero, que debería ser cuando oficialmente pues abandone el poder y le entregue la presidencia a Edmundo González Urrutia. Recuerde, todavía ahora mismo es el presidente, ¿no? En funciones, y solamente a partir del 10 de enero sería ya considerado un usurpador. No está reconociendo que perdió, sin embargo, todavía hay tiempo, ¿no? Todavía faltan varios meses, no demasiados, pero faltan algunos meses antes de que tuviera que entregarle directamente el poder a la oposición venezolana. El escenario de aislamiento sería extremo, tan extremo que incluso los que fueran aliados en el pasado, precisamente como Brasil, recuerde, Brasil es, para ponerlo en términos muy simples, el país más importante de la región. Es el gigante sudamericano, es la principal economía en términos políticos y en términos de influencia. Lo que representa Brasil es colosal. Después de Brasil vendría, en términos en cuanto a Latinoamérica, Centro y Latinoamérica, estoy incluyendo ahí a América Central, aunque bueno, podemos hablar de varios otros países, podemos hablar de la influencia, por supuesto, de incluso Canadá y Estados Unidos, o Norteamérica, podríamos hablar también de México. Pero lo cierto es que en las Américas, en sentido general, en la América hispana, la influencia de México, además, es colosal en todos estos movimientos. Lo cierto es que por más que López Obrador haya parecido timorato y parezca un tramposo, como siempre, un conspirador, como le suelo decir yo aquí, lo que están diciendo es: nosotros tomaremos una decisión y nos pronunciaremos sobre a quién reconocemos como ganador una vez que se publiquen las actas. Han impulsado también de conjunto con Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, la opción disparatada, tramposa, descabellada de repetir elecciones, algo a lo que tampoco está dispuesto Nicolás Maduro. ¿Por qué no está dispuesto? Por una razón bien clara. Si usted afirma categóricamente que usted ganó unas elecciones y si tus instituciones, tu Tribunal Supremo de Justicia, tu Consejo Nacional Electoral, las instituciones a las que tú como presidencia avalas repetir las elecciones, sería aceptar que todo eso es mentira. Sería deslegitimar tus propias instituciones. Entonces no lo van a aceptar. Ni para volver a hacer trampa, ni para ganar apoyo, no lo van a volver a aceptar. Punto final. Esto va a ser un acuartelamiento categórico. Y por último, Colombia. Colombia, que con la llegada de Petro parecía, para todos ellos, quiero decir, los esbirros de la dictadura venezolana, que iban a existir maravillosas relaciones y que iban a tener un pensamiento bastante cercano. Lo cierto es que la caída de Nicolás Maduro, el aislamiento de Nicolás Maduro, apesta. Y es tóxico, es radiactivo. Entonces, democracias de la región de izquierda, con tendencias de izquierda, tendencias socialistoides, no son estúpidas tampoco. No son tontos y dicen, no, el colapso de este no nos va a arrastrar a nosotros. Entonces, no tienes legitimidad, no tienes respaldo, pues te vas a quedar también solito en esto. No son los tiempos en los cuales los petrodólares de Chávez lo compraban todo. Hugo Chávez, al igual que Fidel Castro, no lo olvide, tenían un enorme capital político a nivel de petróleo, en el caso de la dictadura venezolana, no así en el caso de la cubana, que había ido entrelazando sus redes de influencia a base de espionaje, justamente de servicios de inteligencia y demás, ¿no? Médicos, personal deportivo, que usted sabe que en la práctica eran oficiales operativos de la DGI cubana, ¿no? De la Dirección General de Inteligencia, sembrados en distintos países y dando asesoría precisamente sobre cómo mantener el poder. Todo esto se ha ido desmigajando y tanto Petro como Lula están siendo sencillamente prácticos y diciendo, ¿para qué vamos a respaldar un cadáver humeante? ¿No? ¿Qué sentido tendría? Ahora, miren cómo Daniel Ortega ha llamado arrastrado, directa y claramente, arrastrado a Luis Ignacio Lula da Silva, con lo cual ya hay una ruptura total de relaciones diplomáticas. Fíjense. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió el lunes contra sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, por sus posturas ante la controversial elección de Nicolás Maduro en Venezuela. Repitiendo las consignas de
Oye, yo que me acabo de tomar un trago de vino en cámara, creo que la lengua me sigue igual. Hay que preguntarle cuántos tragos de vino se ha dado el caballero, el dictador Ortega, antes de salir a hablar esto, ¿no? Porque este hombre habla que es el bacán de la vida. ¿Verdad que es el bacán de la vida? Y de Colombia, Gustavo Petro, por sus posturas ante la controversial elección de Nicolás Maduro en Venezuela. Repitiendo las consignas de los yanquis. De los yanquis. Los yanquis. En efecto, la consigna pone la S donde van. Este va a la misma logopeda que Salvador Valdés Mesa. Dice que las mismas consignas de los yanquis. Igual que Adrián cuando chiquitico, que había unos patos en un lago que teníamos detrás del apartamento donde vivíamos y los llamaba, le echaba pedacitos de pan por la mañana y le decía, ¡los paticos! Así mismo está este, los yanquis. Las consignas de los yanquis. Las consignas de los yanquis. De los europeos. Uh-huh. De los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Brasil y Colombia encabezan los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana y han sugerido repetir las elecciones, propuesta rechazada tanto por el oficialismo como por la oposición. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Celebremos esto. Atiendan para acá, megafrauditos que están ahí, 1.649 por YouTube, comprado todo el mundo, casi 200 por Facebook. Estamos cerca de 2.000 personas ahora mismo en total y si usted me comparte, si usted me hace el favor de hacerme pum, no hacerle como al dictador, permítame recordárselo, no, usted no me puede hacer eso, pues vamos a crecer más y ahora les voy a explicar por qué es tan importante esto que está pasando. Yo tengo unas cuentas. ¿Quiénes de ustedes no siguen mis cuentas? Les da pena, ¿verdad? Levantar la mano. Todo. ¿Y por qué no me dan like? ¿Por qué no le dan like ni le dan retweet? ¿Por qué? Eso no cuesta nada, es un segundo. ¡Pum! Pobrecito, que no le dan like. Like, sí, no like. Like. Atienda para acá. Esto hay que celebrarlo. Esto es extremadamente importante porque es la ruptura, es la separación de la hidra. Esa hidra o esa quimera, ¿se acuerdan? Aquel monstruo también, ha separado sus cabezas con sus cuerpos múltiples. Ya no es un big monster. Ahora son pequeños monstruos que están incluso enfrentándose entre ellos. Mírame, esto es como para celebrar. Sí, yo voy a celebrarlo con el vino que me ha regalado mi amigo Luis. Esto hay que celebrarlo porque sencillamente esa alianza de alguna forma tenía que romperse. Nos favorece a quienes estamos en contra de todos ellos. Eso es que se maten ahora entre ellos. Este enfrentamiento de Ortega y de Maduro con Petro, con Lula, y hay que ver las cosas con Claudia Sheinbaum en México próximamente, porque si México lo que está diciendo es cuando publiquen las actas tomaremos una decisión, es una forma de limpiarse. Es una forma de reconocer los reclamos de la oposición. Señores, vamos a estar bien claros. Cuando usted reconoce a alguien como triunfador, esto es categórico. Esto es decir, no, yo no creo en lo absoluto en las teorías conspirativas que dicen que ganó la otra parte. Yo certifico y yo creo lo que tú estás diciendo. Por otra parte, cuando yo estoy pidiendo repetir elecciones o cuando yo estoy pidiendo enseña las actas para yo reconocerte o para yo tomar una decisión, yo creo que es bastante obvio lo que está pasando por mi cabeza. De ahí se deriva entonces toda esta ruptura, porque además este individuo calvo, rácano, feo, podrido, depredador sexual, hemos hablado de las denuncias en su contra, depredador sexual además de menores de edad, con la señora, la esposa, mira, la primera dama más fea de la historia. A quien usted me ponga, no creo que haya sido nadie presidente con una primera dama vicepresidenta al mismo tiempo, ¿no? Esto es una característica, es una peculiaridad más fea que esta señora.
¿verdad? Esto hay que celebrarlo porque esto significa un enfrentamiento entre todos ellos. Gobierno arrastrado de América Latina. Te está arrastrando también Lula. Brasil y Colombia encabezan los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana y han sugerido repetir las elecciones, propuesta rechazada tanto por el oficialismo como por la oposición. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Lula, aliado histórico del chavismo, dijo en una entrevista radial que no considera que Venezuela tenga una dictadura, pero sí un gobierno con sesgo autoritario. No le pidamos más. A ver, no nos engañemos. No estás hablando de Lula. Estás hablando de un individuo que fue aliado de todos ellos, que ha regresado al poder en Brasil con un sentido pragmático, pero tampoco le pidas que vaya a ser ahora un Luis Lacalle Pou o un Javier Milei, o incluso un Nayib Bukele, que ha sido bastante frontal, por fortuna, ¿no? Y ya usted sabe por qué lo estoy diciendo, con respecto al caso de Venezuela. Entonces, no le pidas eso. De momento, ve el vaso medio lleno, no medio vacío. Es lo que ha dicho incluso María Corina. O sea, entre aquellos que no reconocen a Nicolás Maduro, aquellos que reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente legítimamente electo y aquellos que están diciendo no nos vamos a pronunciar hasta que, pero que tampoco están reconociendo la victoria de Maduro, ¿qué les queda? Queda Bolivia, ¿verdad? Les queda Honduras, le queda Cuba, Venezuela, estoy hablando en la región, bueno, a Venezuela le queda, bueno, así mismo también, ¿no? Cuba, y le quedan al otro lado Bielorrusia, le queda Rusia y le queda... ¿Qué haces con eso en este planeta? Prácticamente nada. O sea, mira el vaso medio lleno de todos los que de un modo u otro, con un lenguaje u otro, más frontal o menos frontal, pero no están reconociendo a Nicolás Maduro. Eso es lo verdaderamente importante. Maduro fue proclamado reelecto con el 52% de los votos, aunque a casi un mes de los comicios, el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar el detalle de la votación, alegando haber sufrido un ciberataque terrorista. La oposición, liderada por María Corina Machado, asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó. Tras la publicación de los resultados se desataron protestas con un saldo de 27 muertos y 2.400 detenidos. Ahora bien, vamos a ver lo que ha pasado en las últimas horas y después les voy a poner un análisis de 3 posibles escenarios que pueden abrirse de ahora en adelante en cuanto al panorama venezolano y su repercusión en América Latina. Señores, a los que nos gusta la política, a los que nos gusta la historia, sea antigua, medieval, contemporánea o la que estamos escribiendo cada día, se están viviendo momentos muy interesantes, muy jugosos. Percíbanlo, percátense de esto. Percátense de cómo hay fuerzas sui generis ahora mismo en acción, cómo hay presidencias completamente sui generis, como la de Nayib Bukele, cómo ha llegado al poder un presidente como Javier Milei, ¿verdad? En Argentina. O sea, lo que le quiero decir es, percátese de que el panorama es muy peculiar y sobre todo es muy peculiar que que el castrismo, madurismo, orteguismo daban por aliados incondicionales, que sería Luis Ignacio Lula da Silva y Petro en Colombia, no lo están siendo. Y esto es extremadamente importante. Extremadamente importante para Venezuela, para las subsistencias de estas dictaduras y también para la dictadura de Daniel Ortega. Así que por eso les digo que esto hay que celebrarlo. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Como todos suponíamos, como todos presumíamos, Edmundo González Urrutia no asistió a la primera citación que le hiciera el Tribunal Supremo de Justicia o de Injusticia en Caracas. Vamos a ver. El candidato a la presidencia de la oposición en Venezuela, Edmundo González Urrutia, faltó el lunes a una comparecencia ante la Fiscalía, que volvió a citarlo para el martes. González Urrutia, que está en la clandestinidad desde hace 3 semanas, reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos.
Tras denunciar fraude, el opositor es investigado por la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones y forjamiento de documento público. El fiscal general de la República El domingo denunció que su citación se hace sin garantías de respeto al debido proceso. González Urrutia, un diplomático de 74 años, apareció por última vez en público 2 días después de los comicios en una manifestación opositora en Caracas. Desde entonces se limita a pronunciamientos vía Internet. El fiscal Tarek William Saab lo responsabiliza a él y a la dirigente opositora María Corina Machado por hechos de violencia en las protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, 2 de ellos militares, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Machado convocó a protestas para el próximo miércoles. A mí me da más miedo la cara de Tarek William Saab que cualquier otra cosa. Tú me pones a mí ese individuo, usted sabe que yo le tengo miedo a Mundi, a las ranas y ahora también a Tarek William Saab. Este individuo es de una fealdad. O sea, a mí me desagrada. Es como un sol. No porque el sol me desagrade, sino porque no lo puedes mirar directamente, ¿no? No te lo permite. O sea, para mí este individuo resume en ese rostro con botox, con pinchazos de diferente índole, con un tatuaje en el cuello, en la nuca, por acá, le empieza en la nuca y le termina, no en la nuca, en la nuca, y le termina en el cuello, que parece un marero, y lo está diciendo alguien que tiene muchísimos tatuajes. Pero a mí este tipo me parece un marero. Esa es la realidad. Y esa cara llena de inflamaciones y de artilugios y de cosas, y que este sea el fiscal general del país, yo creo que es un símbolo bastante poderoso, ¿no? Quiero remarcar algo que dice un semitocayo, Rafael Ernesto. Estoy muy de acuerdo contigo. Eso es un análisis interesante. Lula cambió su discurso porque su victoria en Brasil va de la mano de votantes que no le son afines a él, solo que lo eligieron porque no querían a Bolsonaro. Plenamente de acuerdo. Las bases aquellas inflamadas, socialistas, de izquierda, de partido laborista, de partido o de partidos de izquierda en Brasil, eso fue durante su primer periodo. Ahora mismo ha habido una modificación de las tendencias ideológicas dentro de la sociedad y gran parte de los que le dieron su voto, en efecto, fue un voto de castigo o de rechazo a Bolsonaro, no porque necesariamente lo quisieran a él. ¿Qué significa? El mundo ha cambiado. También la sociedad brasileña ha cambiado. Ya no existe ni Hugo Chávez, ya no existe Fidel Castro, Raúl Castro tampoco existe. ¿Qué es lo que existe desde Cuba? Que era, recuerden, el headquarter del mal. El cuartel general de la maldad socialista de izquierda en América Latina, eso no hay ninguna duda. El más pequeñito de todos, el con menos recursos de todos, pero el que había ido acumulando una enorme riqueza en cuanto a aparatos de espionaje y de inteligencia. Todo eso se ha ido desmigajando. Es un país a la desbandada. ¿Con quién cuenta ahora mismo cualquier dictadura del continente para afianzarse? ¿Con Díaz-Canel? ¿Es con eso con lo que cuenta? Entonces han ido perdiendo influencia, han ido perdiendo presencia, han ido perdiendo absolutamente todo. Se está desmigajando. Ese monstruo afortunadamente se ha ido desmigajando. 1.400 detenidos. Machado convocó a protestas para el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de la elección. Pero bueno, ahí no ha quedado todo porque lo han vuelto a citar. Hoy han salido, de ayer para acá, han salido informaciones de que nuevamente la Fiscalía ha vuelto a citar una vez más. Vamos a estar claros, esta es la encerrona de si vas, te detengo, por supuesto. Y si no vas, te acuso por estar violando las leyes nuestras y entonces comienzo una cacería. Es eso lo que le viene a Edmundo González Urrutia. El ministro de Exteriores no descarta nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Álvarez confirma que si no se verifican las actas, no reconocerá ningún resultado electoral, tampoco la victoria de la oposición. Eso es lo que pide el PP, que critica al ministro por evitar referirse a Venezuela como una dictadura. Queremos que la solución venga de un diálogo y de una negociación entre venezolanos de forma pacífica. El Partido Popular no piensa en ningún momento en los venezolanos y las venezolanas, ni por supuesto en Venezuela. Y lo que piensa es en intentar desgastar al gobierno, se lleve por delante lo que se lleve. Este gobierno pone paños calientes. Una calculada y vergonzosa equidistancia. Esto está interesante, las críticas del portavoz del PP
Borja Semper, que está hablando justamente de esa equivalencia de la cual yo suelo hablarles, ¿no? Cuando usted intenta poner en una misma balanza a unos y a otros, usted está siendo un farsante. Y me ha parecido bien interesante esto con respecto a las críticas al Partido Socialista y directamente a Pedro Sánchez en España. A las puertas de la Fiscalía de Venezuela, ni rastro del candidato opositor Edmundo González, que estaba llamado a declarar hoy. El fiscal insiste en que salga de su clandestinidad y ha vuelto a citarlo para este martes. González Urrutia, que tampoco acudió a la citación del Supremo a principios de agosto, podría afrontar consecuencias jurídicas. La Fiscalía, que tiene varias causas en su contra, niega... Miren este hombre otra vez. Tiene un flequillo. En Cuba le dirían un buscanovio, por lo menos así le decían las muchachitas en mi adolescencia, ¿no? Tiene un buscanovio, tiene su tatuaje que va de la nuca al cuello, tiene estos labios pinchadísimos, ¿verdad? Botox por aquí, botox por allá, no sé cuántas cosas, ustedes saben de eso, no es mi área de trabajo, estirado como carajo, qué tipo tan raro, ¿no? Qué falta de expresión, qué falta de naturalidad en ese rostro. La veracidad de las únicas actas publicadas, las que subió la oposición a una página web para defender que el triunfo fue para el antichavismo. En medio del rechazo internacional, el presidente Maduro busca legitimidad en sus aliados. Miren en quién, ahí venimos con eso, tranquilos. Tradicionales en el continente, como Cuba, Bolivia o Nicaragua, mientras... Esto está genial. En efecto, una muñeca diabólica. La oposición no quiere que se enfríen las calles y vuelve a convocar una movilización para el miércoles.